Que el Señor les bendiga. Alabo a Dios por la vida, por la salud que nos concede, esta gran oportunidad que Dios nos da de poder estar junto a ustedes para alabar, para bendecir, para glorificar a este Dios cual se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, sabiendo de que Él es Dios del cielo, Dios de la tierra, de toda parte y de todo lugar. Alabo a Dios por la vida de mi esposa, por la vida de cada uno de los que me rodean, y podemos ver día tras día cuán grande y cuán maravillosas son sus obras. Amados hermanos en el Señor, quisiera invitarlos a compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios, cual lo vamos a encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 39 y versículo 40. Damos lectura a la bendición cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dios nos sea bendiciendo, Dios bendiga la lectura de esta palabra. Amados hermanos en el Señor, sabe que nosotros podemos ver a través de la palabra, a través de las Escrituras, que el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo estaba profetizado, estaba hablado por los antiguos profetas del Antiguo Testamento, tal como Jeremías, tal como Isaías, tal como Daniel, y mucho más en el nombre del Señor. Amados hermanos, y nosotros podemos ver de que esta escritura, aquella profecía, se cumple aquí en los primeros libros de la Biblia, en los primeros libros de la escritura del Nuevo Testamento, tal como es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libros cuales fueron escritos por los mismos apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, amado hermano en el Señor. Sabe que nosotros podemos ver a través de la Escritura que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Dice que José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. A través de todo ello, amado hermano, nosotros podemos ver y podemos entender que el ángel de Jehová tuvo que aparecerle en un sueño a este gran hombre llamado José y decirle que lo que había concebido en el vientre de María su mujer había sido del Espíritu Santo, que no era algo que su mujer se había ido con otro hombre, no, sino que había sido directamente del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver que la orden del ángel, la orden de la visión cual José tenía, la Biblia dice que este mismo le dijo que le llamaría su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. Y dice, y le darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Amados hermanos, amada hermana, nosotros podemos ver que Jesús empieza a crecer, Jesús empieza a desarrollar, Jesús empieza a entender todos los planes, los propósitos de Dios a través de él. Amado hermano en el Señor, después de haber cumplido, la Biblia dice, de haber cumplido todo lo prescrito de la ley del Señor, y que lo que habían cumplido, que Jesús a los 8 días fuera circuncidado, fuera presentado en el templo, amado hermano en el Señor, y después de ello dice la Biblia, de que vuelven a su ciudad natal, cual era Nazaret.
Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. Y lo primero que nosotros podemos encontrar a través de esta palabra, 4 características bien especiales que tuvo este niño Jesús. El versículo 40 dice lo siguiente: lo primero es que el niño crecía. Lo primero es que el niño crecía. Amado hermano, amada hermana en el Señor, que es hermoso cuando alguien crece en la voluntad de Dios, que es hermoso cuando alguien crece bajo la voluntad de Dios. Es hermoso cuando un padre instruye al niño en su camino, porque dice que aunque llegue a viejo, no se apartará de él. También en la forma espiritual es hermoso cuando alguien se entrega a Cristo y a través de aquella entrega, aquella decisión, este hombre, esta mujer empieza a crecer en Dios. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amados hermanos en el Señor, sea un pequeño, seamos personas adultas, que un día nos hayamos entregado a Cristo, debemos de pedir de que Él nos haga crecer. ¿Crecer en qué? En su Espíritu Santo, en su poder, en su autoridad, y que Él nos cubra de todas las armas espirituales cual el Hijo de Dios, la hija de Dios, debería tener en todo su caminar, sabiendo, amado, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados. Hubo un hombre en la Escritura, un joven rico, que le dijo a Jesús: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? En otras palabras, le pregunta: ¿qué debo hacer para crecer, para desarrollarme, para continuar hacia adelante? Y también me recuerda la escritura de Nicodemo, cual se acerca a Jesús preguntando qué es lo que tenía que hacer o cómo él podía obtener la vida eterna. Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Este hombre, Nicodemo, entiende y pregunta: pero ¿cómo un hombre siendo viejo va a entrar una vez más en el vientre de su madre y allí volver a crecer? Y Jesús le dice: no es necesario volver a entrar al vientre de la madre, sino nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. En otras palabras, tener un arrepentimiento verdadero, una entrega real, una entrega sincera delante de Dios. Entonces dice que el niño crecía. Dios nos sea fortaleciendo. Lo segundo dice que el niño se fortalecía. Amado hermano, amada hermana, ¿y cómo se fortalece el hombre de Dios? ¿Cómo se fortalece la mujer de Dios? En los tiempos cual estamos, el hombre se fortalece en la oración, se fortalece en el ayuno, se fortalece en la palabra de Dios, se fortalece haciendo el bien los unos para con los otros, se fortalece cuando es necesario perdonar o muchas veces, amado hermano, sin tener culpa o no tener culpa, debemos de hacerlo. ¿Para qué? Para fortalecernos en Dios y poder continuar, poder avanzar, porque lejos de Dios nada podemos hacer. También dice que el niño se llenaba de sabiduría. Amado hermano, la Biblia nos muestra 2 clases de sabiduría. En primer lugar, una sabiduría humana. La Biblia dice allí en Proverbios que la sabiduría humana es perversa, es diabólica, es muchas veces en error, en confusión. Pero la sabiduría cual viene de Dios, aquella es pacífica, aquella es amable, aquella es verdadera, aquella es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Amado hermano, amada hermana, y en esa sabiduría es la que yo tengo que crecer, en la que usted tiene que desarrollarse, en la que nosotros debemos de llenarnos de aquella sabiduría cual proviene de Dios. Amado hermano, la Biblia muestra a un hombre cual dice que Jehová le aparece en el sueño y le dice: Salomón, todo lo que tú quieras pedirme, pídemelo, yo te lo daré. La Biblia dice de que este hombre pide a Jehová sabiduría
y conocimiento o entendimiento. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces nosotros, para poder enfrentar todos los desafíos cual tenemos en este mundo, para poder enfrentar todas las situaciones o todas las problemáticas de la vida, también debemos de pedir a Dios su sabiduría para que todo lo que hagamos salga bien para nosotros y también para todos aquellos que nos rodean. El Señor nos sea bendiciendo. Lo último, amado hermano, dice que este niño se llenaba de la gracia de Dios y que la gracia de Dios era sobre él. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. ¿Y qué es la gracia de Dios? Aquella que nos hace avanzar. ¿Qué es la gracia de Dios? Aquella que nos hace avanzar. ¿Qué es la gracia de Dios? Es cuando usted habla de su palabra. Es cuando usted cuenta un testimonio de Él y Dios lo empieza a mover. Dios lo empieza a utilizar. Es decir, la Biblia dice claramente, en otras palabras, Él nos llena de dones, nos llena de talento, nos llena lo mejor de algún ministerio cual Él un día puso en usted. Eso quiere decir que la gracia de Dios se ha derramado sobre usted. Amado hermano, amada hermana en el Señor, también nosotros debemos de pedir a Dios crecer en su gracia, poder crecer, desarrollarnos en la gracia del Espíritu Santo. Amado hermano, amada hermana, la Biblia dice que muchos hombres Jehová halló gracia en ello. Entonces nosotros podemos ver de que en el mismo hombre llamado David, dice la Biblia que Dios encontró que en él estaba su corazón. En otras palabras, estaba su gracia, estaba su autoridad, estaba el dominio propio en él y sobre todo era su Espíritu Santo que lo gobernaba, que lo dirigía. Amados hermanos en el Señor, necesitamos día tras día de continuar a continuar hacia adelante. La Biblia dice que por gracia yo y usted hemos sido salvos. Por gracia hemos usted y yo sido salvos. No es por alguna obra que algún día hayamos hecho, no, amado, sino por la gracia de Dios que un día nos alcanzó y nos sacó entre multitudes, entre millares, y si un día usted está puesto en buenos lugares, en lugares especiales, no es porque usted sea más simpático, no es porque sea mejor que otro, no, es porque esta gracia de Dios fue la que un día usted le alcanzó. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. 4 enseñanzas muy especiales. Dice que el niño crecía. Primero, lo segundo, el niño se fortalecía. Lo tercero, se llenaba de sabiduría. Y lo cuarto, la gracia de Dios era sobre él. Estas cualidades también deben estar en cada uno de nosotros, para así poder ser luz del mundo y sal de la tierra. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el Espíritu Santo también nos gobierne. Que Dios le bendiga, Dios le ayude. Ha sido la meditación de la palabra de Dios.